La transmisión de información que les voy a realizar el día de hoy es sobre lo que se conoce en el mundo organizacional como el Manual de Comunicaciones en Crisis. Normalmente las empresas, las organizaciones, tienen un manual mediante el cual establecen unos protocolos, unos lineamientos para la forma como normalmente se manejan las comunicaciones y eventualmente en época de crisis, cuando se presentan problemas, fallas o vacíos, establecen cuáles son los pasos a pasos para seguir. Nosotros en la propiedad horizontal hacemos usos de la comunicación de diferentes maneras. Por favor, Mercedes, colabóranos con el micrófono, gracias, y Martica Coronado. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestro proceso, a nuestra gestión, estamos dándole respuesta a correos electrónicos, en los últimos años al WhatsApp, respuesta a derechos de petición, realizamos cartas enviadas a las diferentes empresas, prestadores de bienes y servicios, como igualmente memoriales y otros. Tenemos hoy en día establecida la forma como se va a dar respuesta a las diferentes inquietudes de los propietarios. Sabemos cómo enfrentar en estos momentos, decía Jorge Enrique, pues que no le gusta mucho la palabra crisis. Yo sí la utilizo porque realmente no solamente me encuentro en una situación donde se atenta a través de un agente externo contra la integridad física y contra la vida de nosotros como personas, sino también contra la estabilidad de la propiedad horizontal, porque como hemos visto en los últimos días, incluso se ha llamado a la desobediencia en algunos casos, en otros casos uno entiende las connotaciones de carácter económico y de ingreso que se tienen al no pago, perdón, de las cuotas de administración, lo cual realmente llama es, indiferente de la crisis, a una falta de planeación financiera dentro de muchas de las finanzas personales de nuestros propietarios y residentes, pero ese es tema de otra charla o de otro webinar. Nosotros hemos sido abordados en estos días o a partir del 11 y 12 del mes de marzo por preguntas respecto de normativa, por preguntas respecto de protocolos sanitarios, el conflicto que se viene presentando en la misma propiedad horizontal entre algunos administradores y sus consejos de administración. No son ajenos los casos donde se ha visto la amenaza o la pregunta de ¿me van a terminar el contrato? Están diciendo que yo debo estar en físico allá en la propiedad horizontal. Hay propietarios que dicen, nosotros no sabemos del administrador o de la administradora, por aquí no han venido. Eventualmente se puede presentar ese caso, pero eso no es la mayoría, ni mucho menos es la generalidad de la gestión del administrador de propiedad horizontal en Colombia. Y se viene haciendo uso de herramientas de carácter tecnológico que han permitido que el administrador esté en contacto con el consejo, con el comité de convivencia, con sus propietarios y residentes, eventualmente con la empresa de vigilancia y seguridad privada, como con la empresa de aseo, quienes están dentro de los autorizados, según el decreto 457, para que tengan libre tránsito y se desplacen para realizar y cumplir con su trabajo. A excepción de los grandes centros comerciales en Colombia y aquellos que están afiliados a Colombia, personalmente no conozco ni manual de crisis ni manual de comunicaciones al interior de las propiedades horizontales. Venimos reaccionando sobre la marcha a medida que se nos van presentando las diferentes situaciones y este tipo de protocolos no los tenemos establecidos. ¿Sabemos quién es la persona o cuáles son las personas autorizadas para transmitir la información? ¿Es el vigilante? ¿Es el todero? ¿O nos corresponde como administradores trabajando en equipo con el Consejo de Administración? Y miren que es muy importante realmente esta transmisión porque la primera respuesta ante la crisis
ante el problema, ante la necesidad, sale precisamente de la alta dirección. Y en estos momentos que se debe combatir y evitar el posible riesgo de contagio y transmisión del COVID-19, el Consejo de Administración juega un papel sumamente importante porque vive en la propiedad horizontal y la mayoría de los administradores no se vive en la propiedad horizontal. Y están todas las preguntas, pero tenemos redes sociales, aparatos celulares, el WhatsApp, Google, Internet, donde desafortunadamente la cantidad de información que vuela en la red no tiene medida y por lo menos concepto personal del 85 al 90% de la información inexacta, repetida, desinforma, y cuando esto sucede en términos de comunicación, cuando esto sucede en términos de transmisión de la comunicación, y lo que una comunidad en estos momentos debe saber, tiene la capacidad negativa de generar mayor caos, mayor confusión, y siempre se busca un culpable. Y vamos a hallar en el Consejo de Administración y en los administradores, desafortunadamente, ese culpable, en vez de centrarnos en afrontar y enfrentar la actual crisis. Dentro de todo esto, se preguntarán, adicional a eso, de qué manera nos comunicamos o nos podemos comunicar con nuestros propietarios y residentes. Yo creo que la totalidad, y si no la mayoría de los que están presentes en este momento, cuentan con un correo personal y adicional a eso se cuenta con un correo institucional, un correo de la propiedad horizontal que tiene eventualmente su manejo en materia de tratamiento y protección de datos, y nos estamos comunicando los últimos decretos, la incidencia que tienen en la propiedad horizontal y asimismo haciendo llamados a la parte de ¿qué? De acciones sanitarias, del pago de la cuota de administración, de las decisiones que se han tomado conjuntamente entre administración y consejo y evitando así la especulación. Es fatal e incluso peor que la misma crisis, la desinformación y lo que esto genera. Genera conflicto, salidas del administrador, salidas del consejo, rencillas personales y desafortunadamente ni el personal de salud ni el personal de la fuerza pública tienen la capacidad y mucho menos el número para atender la cantidad de problemas que se vienen presentando en la propiedad horizontal. Uso inadecuado de áreas comunes, la gente en las áreas comunes, visitantes, etcétera, pero también al no tener la comunicación adecuada, concreta, de primera mano, esto lo que genera es este tipo de actitudes. ¿Usted por qué me va a prohibir recibir visitas? No, es que yo no le prohíbo, sino que las personas que están llegando no veo que cumplan o que estén dentro de las exenciones generadas en el decreto 457. Esto no es un momento realmente ni de descanso ni de vacaciones, es un momento sumamente serio al que no nos habíamos visto enfrentados o por lo menos preparados, a pesar de que en el pasado Colombia y la propiedad horizontal vivió momentos de aciago y de crisis. Tuvimos una crisis energética, el llamado apagón del gobierno Gaviria, y el gobierno nacional generó comunicación, pero la propiedad horizontal realmente muy poca. La época de la guerra del narcoterrorismo que afectó la propiedad horizontal, atentaron contra centros comerciales en Bogotá, en Medellín, el temor de carros bombas en el espacio público, y lo mismo, no conozco protocolos de la propiedad horizontal, pero estamos en el momento de empezar a generarlos. Es más, muchos ya los han generado, pero no se han plasmado en un documento, no solamente un documento escrito, puede ser perfectamente un documento digital. Cólera, Zika, chikungunya, gripe aviar, entre otros, hemos enfrentado en estas 2 últimas décadas, pero desde la propiedad horizontal no se dio una respuesta. No se dijo cómo lo vamos a enfrentar y hoy en día la connotación es aún mucho mayor, toda vez que por lo menos en la propiedad horizontal vive y reside el 60% del total de la población en Colombia.
El tener un contacto directo en estos momentos y desde hace ya días atrás y unos canales de comunicación bien establecidos y claros con propietarios, con residentes, con proveedores, contratistas, así como con las autoridades públicas, nos permite a nosotros disminuir el estrés, esa carga anímica tan fuerte que se viene generando por el no poder salir a la calle, porque se nos ha cambiado la dinámica diaria y la costumbre. Y es la comunicación la que entre sus características y al estar incluido en un manual, en un protocolo, perdón, nos permite a nosotros a estar centrados y que somos los que más centrados debemos estar con cabeza fría, actuando con suprema calma, así la procesión, como yo decía en días pasados, vaya por dentro, porque es lo que va a ver de esa persona que se espera lidere y que pasa en estos momentos de ser un líder a ser un dirigente, porque no tenemos espacio ni para el error ni para la duda. Y los primeros que debemos estar informados y estar seguros de que esa información es real, veraz, certera y tener la capacidad de transmitirla, somos nosotros, administradores, consejeros, el mismo revisor fiscal, porque a la distancia, que es el tema que nos tratará hoy Francisco Medina, debe constatar, verificar y auditar que se esté actuando dentro de lo que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud determinaron, tanto en la resolución 385 como en los diferentes decretos. ¿Conoce la comunidad de parte de ustedes la reglamentación al respecto? Las prohibiciones establecidas por el Gobierno Nacional. En algunas comunidades, y que tengo conectados administradores de varias ciudades del país, incluso de Bolivia y de Ecuador, conocemos la reglamentación de cómo podemos salir a la calle. Hay municipios que tienen pico y placa, hay otros que generaron el espacio para el abastecimiento de víveres y otros, un día las mujeres, al otro día los hombres, las mujeres, los hombres, como es el caso del municipio de Madrid en Cundinamarca. Asimismo está atendiendo la Fiscalía General de la Nación. Esta información se ha transmitido, tenemos ese conocimiento de lo que se ha reglamentado en nuestro municipio. Y recordemos, Bogotá administrativamente es especial, pero sigue siendo un municipio del país y eventualmente la máxima autoridad administrativa emite decretos. Han emitido toda una familia de decretos y en gran parte muchos ni siquiera tienen que ver con propiedad horizontal. Con los servidores públicos se amplía el término del derecho de petición para que sea respuesto para los servidores y las entidades públicas, y asimismo nombramientos en lo público y otro. Y yo veo en los grupos de WhatsApp inundados los grupos de esta información. Entonces, filtremos, sesguemos y exclusivamente tomemos la información que repercute en la propiedad horizontal sobre la dinámica misma y en la gerencia. Si nosotros nos damos cuenta, por allá en la resolución, dice el administrador de unidades residenciales y después me habla del representante legal. Entonces son responsabilidades nuestras. Le solicitamos directamente a las empresas, mediante un documento escrito, mediante un correo electrónico, el suministro de los EPP para el respectivo personal, para garantizar unas condiciones mínimas de posible no contagio. Tenemos una cartica, tenemos algo a la entrada del chute de basuras y que llega el personal de la cooperativa o de la empresa de recicladores, donde le decimos que por favor sigan los protocolos y que ahí tienen un poquitico de jabón, de gel, de alcohol antibacterial, porque no solamente es por la vida y por la integridad de ellos, sino para evitar un posible foco de contagios, y además que el chute de la basura representa diferentes tipos de riesgos, riesgos químicos, riesgos de contagio biológico, riesgo ambiental. ¿Hemos tomado esa precaución? En el manejo, no solamente en momentos de crisis y demás,
que se presentan problemas, nos hemos dado cuenta por la experiencia de que tal vez uno de los principales canales de comunicación, y es el periódico vivo de la propiedad horizontal, es el personal de la empresa de vigilancia y seguridad, con el inconveniente de que la información que ellos transmiten es un teléfono roto, es incompleta, inexacta, y genera parte de la desinformación que afecta el proceso gerencial y en estos momentos la crisis. Es ahí donde el manual de comunicaciones, así como me establece los pregoneros o los portavoces oficiales, dice un momentico, tienen que capacitar la totalidad del personal o la totalidad del equipo de trabajo. Esto va de forma transversal a todo nivel de la organización. Señores del personal de vigilancia, deben limitarse a lo que está dado. ¿Por qué? Por las consignas generales y específicas y en labor y desarrollo de sus actividades de vigilancia y seguridad privada. Por lo demás, el administrador fijó un documento en cartelera, envía correos electrónicos, interactúa a través del WhatsApp y a través del vocero o del portavoz oficial del Consejo de Administración. ¿Que quién es? Pues nadie más que el presidente del Consejo. En estos momentos, y dada la crisis, sí tiene una nueva función el presidente del Consejo, aparte de firmar el contrato del administrador, y es señor, señora, usted es el portavoz de todo lo que nosotros hemos planificado como medio de control, como medio de contingencia, acciones de salubridad y el manejo que se le está dando a los contratistas y a las empresas de vigilancia y aseo, e incluso la incertidumbre que ha generado. Van a levantar el servicio de vigilancia, nos vamos a atrasar 1, 2 o 3 meses. En días pasados, el gobierno nacional dio a conocer o se filtró el borrador de un decreto que tiene incidencia directa en la propiedad horizontal y que, de ser cierto y que se firme, va a permitir el manejo del fondo de imprevistos, donde hay consejo a través de la autorización del Consejo de Administración al 100% y donde no haya consejo al 50%, posterior requerimiento o requisito de rendirle cuentas a la Asamblea General. Y se publica que es el borrador, pero en algunas propiedades horizontales, el administrador y el consejo dieron a conocer el decreto como si fuese ya algo sancionado por el presidente de la República, y este es el claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Esperemos a la sanción presidencial y que de por sí el decreto nos va a dar solución y respiro respecto de algunos problemas de carácter económico, de flujo de caja, de efectivo corriente disponible, pero hasta que no se firme no podíamos darle esa información a los residentes, y que normalmente la mayoría de los residentes no van a entrar a la página de Presidencia de la República o va a entrar a la página oficial del Congreso a verificar eventualmente ni el decreto ni su contenido. Está esperando, me disculpan la expresión, masticado, tanto del administrador como del consejo, y esperando una respuesta. Ah, ya contamos con el fondo de imprevistos. Por favor, que no nos quiten la empresa de vigilancia. Este es el claro ejemplo de lo que es anticomunicación. Pero eso que nos evita, o qué es lo que nos evita llegar a ese punto. Seguir unos protocolos, seguir unas reglas claras y que están en ese llamado manual. La propiedad horizontal se centró en el llamado y mal llamado manual de convivencia, cuando realmente desde el aspecto administrativo lo que necesitaba era direccionamiento en muchísimos temas. El manual de manejo de basuras, el manual de crisis, el manual de comunicaciones, el manual de cartera, acuérdense que hay unos protocolos de cartera, y así sucesivamente. Eso es a lo que el administrador debe atender, porque si bien es cierto que debe tener una información y le deben de comunicar unos términos y unos apartes legales, estamos es en la administración de la propiedad horizontal, y yo no puedo pretender que el administrador de la propiedad horizontal sea el abogado de la misma. Es la cabeza de la alta gerencia
es el que debe cumplir con una función administrativa y con unas funciones que están directamente ligadas a la comunicación. Muchos no han podido avanzar con la reunión de Asamblea General, ¿verdad? Y la sola comunicación, y que además es obligatoria, porque así lo establece la Ley 675, es la convocatoria. Y una convocatoria o una comunicación que tiene un requisito adicional y que hace parte de la misma, que es que vaya el listado de cartera y de mora. Y uno ve convocatorias donde ni siquiera lo anexan, a sabiendas de que no es un anexo. Uno ve dentro del proceso de comunicación y que así los términos también deben estar establecidos en este manual, como los responsables y demás, derechos de petición que no reciben respuesta o que reciben respuesta al mes, a los 2 meses, o cuando ya llega la orden del juez, señor, tiene 48 horas para contestar, o porque ya se está inmerso en un desacato o en un incumplimiento de sentencia judicial. Qué importante es establecer esto en la propiedad horizontal. Somos igual una organización. Que seamos una organización sin ánimo de lucro como esa que somos, no quiere decir que no actuemos, que no nos integremos, que no alineemos procesos y que eventualmente no nos estemos comunicando. La sola solicitud de posibles oferentes para un trabajo de mantenimiento de fachadas, en estos momentos, quién me va a proveer el alcohol, quién me va a proveer los EPPs, etcétera, etcétera, lo realizamos a través de una comunicación. Preguntamos, vemos en los grupos, a través de un correo electrónico, hágame llegar la propuesta, cumple con lo establecido por el INVIMA, y si será alcohol al 60, al 70 o al 80, y me queda a mí el documento en el cual solicité esa información. Y además que tenemos que soportar los gastos que durante esta emergencia, durante esta calamidad pública hagamos, ¿verdad? Y como no podemos ir o estamos prohibidos para ir por el decreto 457, informarle al Consejo de Administración que se compró alcohol en tanta cantidad y que costó tanto y que eventualmente tenemos las facturas. Y no le vamos a añadir elementos adicionales a esto. Las preguntas que se susciten de las intervenciones del día de hoy, al final, tenemos hasta las 5:30 de la tarde para que nos retroalimentemos y quedan abiertos los WhatsApp de todos nosotros para que igualmente, en la medida de lo posible, les demos respuesta y complementemos durante esta época de crisis. ¿Qué permite el manual de comunicaciones, no solamente en estos momentos, sino en términos generales? Es un soporte y es una ayuda para que nuestra gestión continúe. Hemos visto casos donde la comunidad se pregunta, ¿y dónde está el administrador? Parece una película. Vemos 20, 30 personas en el parque con niños menores, con sus mascotas, sin un tapabocas, sin unos guantes, abiertos al contagio, sin controles en portería, aunque parezca imposible, recibimos en estos días reportes de propiedades horizontales donde no ha ido el administrador, donde no ha ido la empresa de aseo, donde sus corredores y sus áreas comunes de por sí están vueltas nada. No se limpian los zapatos al ingreso, no han limpiado la botonería de ascensores, falta de comunicación. Esto sencillamente se solventa, se subsana a través de un llamado, de un correo electrónico, pero no se contempla, no se tiene un protocolo, y qué importante es en la administración en términos generales contar con este tipo de protocolos. Muchas administradoras y muchos administradores, pero lo he visto más en las damas, tienen modelos y tienen formatos que utilizan para dar las diferentes respuestas, para acceder a información, para recopilar datos. Esto es y hace parte también de estos manuales de comunicación. Y realmente
También a los caballeros que lo tienen y en términos generales a los que los tengan, los felicito porque esto hace parte de una comunicación asertiva, de una comunicación completa y veraz. Aquel administrador que sin estar obligado en el contrato de rendir unos informes de carácter periódico, ya sea de gestión administrativa como de ejecución presupuestal, los envía. Lo felicito porque está solventando dudas que en este momento se dan. Lo mismo, informar en estos momentos y solicitarle al consejo, al mismo revisor fiscal, que por favor le informen a la comunidad la clase de contrato que suscribieron, porque ya estamos escuchando, es que para eso es que se le paga salario al administrador, es que teniendo horario y siendo nuestro empleado, ¿por qué no viene? Señores, si la comunidad sabe que es un contrato de prestación de servicios, cuáles son los elementos del contrato de prestación de servicios y qué lo diferencia y lo separa del contrato laboral, apaciguamos voces, apaciguamos un posible conflicto, una posible crisis, y que de acuerdo a la teoría de crisis, se nos presentan crisis evitables y crisis inevitables. Esas crisis inevitables, desafortunadamente por fuerza de la naturaleza, por el caso que epidemiológicamente hoy en día estamos enfrentando como el COVID, y que no son previsibles, previstas, nos toca es afrontarlas. Pero aquellas que son evitables y que se dan por falta de información, por falta de comunicación y otras, si reaccionamos a tiempo, desaparece la crisis. Es más, podemos evitarla iniciando. Esas salidas de personas a las calles, ese contacto con la Policía Nacional debe ser obligatorio, porque la persona que va a la calle y que no está dentro de las excepciones, que desafortunadamente hay muchos todavía en desobediencia civil, al momento de que regresen de la calle, son un riesgo de contagio, son un riesgo de transmisión y hacerlo. Pero nos estrellamos con la realidad donde la misma Policía Nacional no recibió, no comunicaron los superiores, no comunicaron los entes de sanidad, la máxima autoridad sanitaria hacia abajo, hablando del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y del mismo INVIMA, cuál era el papel y el rol de la fuerza pública en este contagio y en esta transmisión. Vi cómo un grupo de personas, al ser parados por la autoridad, no, es que yo soy enfermero, no llevaba traje de enfermero. Es que yo soy coordinador de una empresa de vigilancia y seguridad privada. No se identificó con su respectivo carnet, con su chapa. Y la policía, perfecto, sigan. Por favor, quien tenga el micrófono, María, por favor. Entonces, nosotros debemos ir previniendo todo este tema y a través de la comunicación solventándolo. Una comunicación efectiva que permita manifestarle al propietario, que permita manifestarle al residente, si usted sale a la calle, es sujeto de lo siguiente. Si usted regresa a la propiedad horizontal, no le pregunte al vigilante, no le pregunte a la señora de aseo. Y muchas personas han descargado esta responsabilidad en los vigilantes y en el personal de aseo. Realicen y lleven una trazabilidad de su gestión en estos momentos. Hagan un registro de esas actividades diarias, de pasar revista al personal de guardia y eventualmente a través de diferentes medios constatar el cumplimiento de las funciones y el objeto de los contratos de las diferentes empresas. Tal vez no todos tengan en este momento un circuito cerrado de televisión dotado con cámaras que tengan el IP, la dirección IP, y una transmisión en tiempo real. Este tipo de comunicación es la que permite ver si el personal de guardia está usando los EPPs,
si el personal de aseo lo está haciendo, sumado al teléfono que nos permite que ese recorredor evidencie a través de unas foticos, obviamente respetando el derecho de habeas data, que se está realizando el aseo de las zonas comunes, la limpieza y la desinfección. Es que usted nos dejó esto aquí votado, señor administrador, y dejó que el personal de aseo hiciera lo que hiciera, o dada la afirmación de que no, el personal no cumplió, y recordemos que eso tiene una incidencia directa respecto de la responsabilidad, y en este caso, de la responsabilidad penal, porque quien no acate unas medidas sanitarias, y como se masificó en las redes sociales, somos sujetos de sanciones establecidas en el Código de Procedimiento en su artículo 368, y que no es una sanción económica, habla de la privación de la libertad entre 4 y 8 años. Entonces debemos blindar nuestra gestión, debemos demostrar gestión, aunque no estemos en la propiedad horizontal, y es la comunicación, y por favor los micrófonos y los protocolos de comunicación que nos van a permitir evitar que nos veamos en mayores problemas. Debemos garantizar que la comunicación y que nosotros somos los emisores de la comunicación sea completa, veraz, pero no solamente eso, que llegue a la totalidad de personas en cada una de las propiedades horizontales. Si se fragmenta la información, lo que estamos permitiendo o facilitando es ese teléfono roto del que venía hablando. Propiciemos y cortemos todos aquellos canales de comunicación, ya sean de fake news o de similares, y que se vuelva costumbre en la propiedad horizontal que el propietario, el residente, el arrendatario, acuda a ustedes administradores, a los consejos de administración, pero un consejo de administración que haya recibido información de quién. El consejo de administración recibe información de primera mano, es del administrador, de él. Si el administrador no informa, lo primero que va a decir el consejo es: me incumplió contrato, se va, nos está afectando, lo cual eventualmente para cada caso particular se debe realizar la evaluación y no llegar a esos términos. Decían, es que el gobierno nacional reglamentó vía decreto todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. Sí, y es cierto, reglamentó el tema de contrato de trabajo, pero los contratos igualmente de prestación de servicios no se acaban así como así y tan fácil como lo plantean. Y recuerden que si ustedes están a la distancia, es un tema que va a tratar ahorita el profesor Francisco Medina, y haciendo uso de la tecnología de la informática, de esa comunicación que en ningún momento, las 24 horas del día, relojito marcando, se debe perder con la empresa de vigilancia. Cuando la comunicación nos llega a la mayoría de propietarios y residentes, vamos a evitar ese puerta a puerta que otra vez se viene dando. Me firma para retirar al administrador. Así parezca bastante, por favor, los micrófonos, Diana, así parezca bastante particular. Se nos ha presentado la consulta donde quien va a convocar a una reunión por derecho propio es el presidente del Consejo de Administración. Primero, no se le dio a conocer la ley 675. Segundo, tampoco está informado, por lo que se percibe, de aquel decreto que dice que se convocará o se realizarán las reuniones ordinarias, las asambleas, hasta dentro del mes siguiente, al momento de que el gobierno nacional levante la emergencia sanitaria. Y asimismo, como esta comunicación o esta información no se ha recibido o no se ha transmitido debidamente, me están confundiendo cuarentena, aislamiento y emergencia sanitaria, que son tres cosas muy diferentes. La emergencia sanitaria, decretada por el Ministerio de Salud, porque así lo decretó la Organización Mundial de la Salud, y entonces vemos que hay una comunicación y se actúa y se toma decisiones
por la comunicación de primera mano y que va hasta cuándo? Hasta el 30 de mayo del año 2020. Luego se habló de un aislamiento, pero de unos aislamientos vía ¿qué? Simulacro. Y luego sí llegó la cuarentena general, que es un aislamiento general y que va hasta el 13 de abril. Y me están confundiendo fechas, me están estableciendo fechas equivocadas de posibles reuniones de asamblea y lo mismo con las reuniones por derechos propios por fallas en la comunicación y no tener establecido quién o quiénes, administrador y consejo de administración, van a transmitir esto a la comunidad. El manual de comunicaciones y el manejo de las comunicaciones no es porque en este momento llegó la crisis, desempolvemos el libro o ábrete el archivo digital que tenemos para implementarlo. Es de tiempo completo, continuo y que nos permite eventualmente llegar a mirar, hemos cometido errores, implementemos unas acciones correctivas. Y dentro de esas acciones correctivas, y que estábamos en época de reuniones de asamblea, contamos con el libro de propietarios y residentes al día, tenemos la capacidad en tiempo real de comunicarnos con la totalidad de propietarios, ya sea a través de un correo electrónico o a través de una llamada, porque muchas de las unidades privadas no encuentro al propietario, sino que es el arrendatario y el arrendatario poco se comunica con el propietario. La naturaleza de la crisis nos puede a nosotros generar incluso posibles riesgos estructurales y que además la crisis que actualmente estamos atravesando no excusa de que se nos puedan presentar otras crisis internas. Problemas estructurales, rotura de tubos, personas que tienen unas condiciones médicas desafortunadas y que son del orden coronario, diabetes, discapacidad, que sufran un ataque, igualmente que una persona sufra una caída al interior de la propiedad horizontal, nos están informando a tiempo, estamos pendientes. ¿Quién es el primer respondiente? El primer respondiente es el administrador. ¿Quién le hace el seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Ese cursito de 50 horas obligatorio no es para tener el cartón y decir lo realicé y cumplí el requisito, es porque se implementa. Es porque en este momento estamos ante una emergencia sanitaria. Lo mismo, se comunicaron en principio con el CISO, con el profesional en seguridad y salud ocupacional y decirle, bueno, ¿qué trae nuestro sistema de gestión y qué trae toda esa gestión documental para enfrentar este momento? Me informa qué documentos, qué actas, qué papeles, qué formatos debo llenar o suscribir debido a la actual calamidad. Esto es comunicación. Una llamada, una videollamada, una videoconferencia. Y no nos estamos exponiendo y mire que estamos interactuando algo más de 99 personas, así con sus consejos, incluso con sus comunidades. Háganlo por partes. Cada 3 días, cada 4 días, cada 5 días. Establezcan eso como una costumbre muy sana. Háganlo en términos generales. Ya pasamos el COVID. Cada 15 días. La gestión administrativa va así, o cada 20 días. Y mire qué importante, se disminuye el riesgo, va a disminuir el flujo de visitantes continuos a su oficina de administración, porque usted se conecta por red desde su casa, desde la misma oficina, y le está manifestando a su cliente interno, cómo vamos. Qué importante es la comunicación. Siempre se va a generar un impacto en momentos difíciles y todo este tema de la comunicación y de la forma como vamos a desarrollar los lineamientos y los protocolos va directamente ligado a esa misión y a esa visión
que como organización hemos formulado de la propiedad horizontal. Si la visión nos dice que vemos la propiedad horizontal, mi conjunto, mi centro comercial, como aquel que se encuentra mejor respecto de los riesgos que nos brinda el entorno, y hoy en día unos riesgos del entorno y que ya están al interior, pues debe ser uno consecuente con esa visión y a través de los objetivos y de la cultura organizacional, actuar. ¿Y cuál es el primer actuar? Lo que nos obligó el Ministerio y además por salud, las medidas, las acciones y los protocolos sanitarios. Registremos qué estamos haciendo, porque aplico protocolos pero no hago un registro. Me van a decir muy bien, aquí vimos que limpiaban, aquí vimos que desinfectaron, vimos el alcohol, vimos el hipoclorito, vimos alguna de las amidas de quinta generación porque llegaron los tarritos, los frascos, etcétera, pero no que usted tuviera impartido el direccionamiento o que usted tuviera coordinado las acciones con la empresa y con el personal de aseo. No vimos que usted nos informara a nosotros de esa publicidad que han sacado en diferentes medios, incluso nosotros hemos sacado, lávese las manitos de la siguiente manera, el alcohol debe ser del 60-65% hacia arriba en su concentración, del tema de los zapatos, del tema de los automotores, incluso de las bicicletas que salen y que son sujetos de limpieza y desinfección, de informar que a las mascotas, que a los perritos, no hay que echarles alcohol en las membranas de las piernitas, sino que también se limpia con agua y con jabón. Esto es un proceso comunicativo. Y estamos evitando que ese perro se nos enferme, que ese perro presente alergias, etcétera. Estamos previniendo dentro de una crisis a través de la comunicación, crisis de menor envergadura, y que lo que van a hacer es ir incrementando el color rojo o el color oscuro de la misma, cuando nosotros tenemos que eliminar todo riesgo posible que nos pueda generar crisis. Si evitamos situaciones nuevas, estamos mitigando, estamos disminuyendo a través del protocolo y de las comunicaciones todo esto. En términos generales, por favor, Diana me informa que está un poquito, claro, el internet está saturado. Miren, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional y en el mundo entero, todas las redes sociales están saturadas. Me pasó hace unos días atrás, la respuesta del proveedor fue que también los personajes que se conectan todo el día a jugar y que duran horas y horas, hablando de estudiantes de colegio, estudiantes de universidad y otros que no tienen sino para ese tiempo, generan eso. Entonces les pido un poquito de calma, gracias Marta también por ese tema, Diana, y avanzar en que implementemos las medidas. Quienes ya implementaron medidas o protocolos, revísenlos. Se debe dar una revisión continua para constatar que estamos actuando bien. Pasen en revista a la empresa de vigilancia, pasen en revista a la empresa de aseo, porque la mínima falla, y lo repito, no estamos para errores, no estamos para la duda, porque siempre nos van a señalar y vamos a ser los responsables. Está cumpliendo el personal, está llegando a tiempo, el recorredor sí está marcando puntos, se evidencia las labores y las acciones de aseo, tenemos informados del día a día a la comunidad de los nuevos decretos y similares en materia de propiedad horizontal, le aclaramos temas al Consejo para evitarnos, incluso se han dado ya aperturas de oficina no de la mejor manera, pronunciamientos que es que el administrador no quiere convocar a reunión cuando realmente en muchos municipios en el país la imposibilidad física y legal de hacerlo, y muchos dicen, no, hagámoslo virtualmente, pero tenemos propiedades horizontales que no tienen el revisor fiscal que va a dar fe pública del medio que se utiliza y mucho menos de la comunicación continua y sucesiva. Entonces, por favor,
extremar todos los protocolos comunicativos. Esto hace parte y complemento de la charla con la que inició Jorge Enrique Hernández y que va a continuar el profesor Francisco Medina con la administración a la distancia, el cómo se administra a la distancia, siendo eficaces, eficientes, dejando evidencias y pruebas de nuestra gestión. Dudas y preguntas con muchísimo gusto. Al finalizar, espero que la información transmitida haya sido de provecho. A quienes ya han implementado lo mismo, nuevamente los felicito y recuerden lavarse las manitos y hacer uso del gel.